presencia de la profesora Alicia en este espacio. Pues quiero también dar una cordial bienvenida al grupo de estudiantes que empieza hoy su proceso formativo en la maestría. La Escuela de Trabajo Social se siente realmente muy orgullosa de iniciar su tercera cohorte en este programa de posgrado. Los procesos que se vienen desarrollando en las tesis de trabajo de grado, en los procesos formativos que adelantamos con la cohorte 1 y 2, nos han generado mucha satisfacción al colectivo profesoral que acompaña este proceso y realmente es de mucha alegría reconocer el avance a nivel personal, pero también en los procesos que se están impactando en las comunidades y en las organizaciones con las que se están desarrollando estos procesos. Entonces realmente es muy satisfactorio empezar este tercer proceso con la cohorte que inicia clases el día de hoy. Entonces muy bienvenidos y bienvenidas a este proceso formativo. Damos entonces inicio a la intervención de la profesora Alicia, quien nos va a acompañar con este tema que tiene todo que ver con lo que estamos reflexionando y planteándonos, que es la intervención social en la complejidad, política, estrategia y gestión. Bienvenida. Gracias, Raquel. La verdad es que es el tercer año que estoy aquí trabajando con ustedes y es un gran placer. Cuando fue la primera vez, uno no sabía muy bien si iba a continuar o no iba a continuar este proceso, y acá estoy. Y la verdad es que ya siento como propio el proceso. Me alegro mucho cuando Raquel me informa respecto de algunos avances y algunas otras novedades por las que el año pasado estuvimos conversando, tales como insertarse en la formación doctoral. Así que, bueno, un placer conocerlos a ustedes. Es el tercer grupo que conozco. El año pasado ya las primeras con las que tuve contacto ya terminaron su proceso. Lamentablemente, al vivir en otro país y lejos, ya no pude estar acompañando el momento de cierre, pero ya siento esta maestría como propia. Me siento parte de esta maestría también. Por eso incluso lo incluí en el breve currículum que le mandé a Catrín para que ustedes me lo pidieron para la burocracia. Esto lo lees vos y me resulta un poco largo, pero bueno, un poco tedioso para los que escuchan, pero bueno, agradezco a la decana de la facultad que esté presente. No me dice Juan Manuel, no la conocí, no la conocías, no sabías, pero sí te vi saludarla tan amistosamente. Le digo que soy argentina, le digo, nosotros somos así nomás. Así que te agradezco tu presencia acá. La pregunta por la epistemología, que es la materia que Raquel me pidió este año. Yo venía trabajando cuestiones conceptuales el año pasado y el anterior también. Y este año, cuando estuvo visitándonos en noviembre, lamentablemente estuvo en una época de mucho final de curso, de mucha actividad, por lo tanto la presencia de colegas no fue masiva en su presentación, pero sí fue exitosa y quedó resonando en el ámbito docente y de investigación de nuestra facultad. Además fuimos también a recorrer un poco la ciudad, como ella me llevó la primera vez a recorrer Bucaramanga, que es tan bonita. Y entonces me parece que hemos establecido ya algunos contactos personales. Las relaciones son siempre intersubjetivas. Las relaciones, como sabe cualquiera que trabaja las cuestiones de la complejidad, comienzan en general a través de lo subjetivo y de lo intersubjetivo. De eso vamos a hablar un poco más en profundidad, pero algunas cosas vamos a ver hoy. Entonces, yo decía, yo trabajaba en los años anteriores una asignatura que tenía que ver con grandes núcleos conceptuales y torturaba a mis estudiantes con los autores
de los clásicos a los actuales. Zizek, por ejemplo, que les costaba mucho, pero bueno, ahí estaban, y daban fiel cuenta de algunas de sus propuestas. Y como yo les decía, por lo menos que sepan de quién se trata, por lo menos que tengan la oreja preparada para poder discutir con otros ámbitos disciplinares en torno a estas producciones que hoy están vigentes en el mundo de las ciencias sociales y humanas. Este año me toca darle epistemología, que en realidad, a pedido de Raquel, que en realidad es mi especialidad. Es en lo que vengo trabajando desde hace muchísimos años. Y cuando los y las estudiantes del grado se enfrentan con un contenido epistemológico, la primera pregunta que se formulan es ¿qué es la epistemología? O como en 1990, cuando comenzábamos, miren cuánto hace, muchos de ustedes quizás no habían nacido todavía, cuando nos preguntábamos respecto de cuando estábamos trabajando en la Organización Nacional de Trabajo Social en la Argentina, que se llama FAWAT, en los primeros encuentros, que fue en Córdoba, hubo un trabajo de los estudiantes de la Universidad de Buenos Aires que decía, ¿qué es esto de la epistemología? Nosotros vamos a recorrer en estos 4 días que tenemos juntos qué es la epistemología. Yo se los voy a decir ahora, pero no lo vamos a profundizar tanto, porque voy a trabajar cuestiones que tienen más que ver con una mirada epistemológica de la intervención, que es lo que me interesa o lo que le planteé a Raquel que podía trabajar en esta conferencia y a ella le pareció interesante. De todos modos les digo, la epistemología para mí, y lo vamos a ver en profundidad, es el acto político de ejercicio de la crítica. La crítica que tiene que ver con poner en cuestión todo lo que parece que está aceptado naturalmente. O sea, que tiene que ver con entender que nada es natural, al menos en el mundo de la cultura, al menos en el mundo de la producción de conocimiento. Entonces, a partir de ahí, yo voy a intentar rápidamente, en 1 hora, que es la que tengo más o menos para trabajar con ustedes. Yo siempre uso más y mis PowerPoint, cuando los uso, son más largos todavía, pero esto se los dejo a ustedes y de todos modos llegaremos hasta donde lleguemos, porque lo más importante que me interesa compartir está en la primera parte. Una lectura epistemológica muy cortita de qué es la intervención. Por empezar, lo van a ver más adelante, pero por empezar yo le quiero decir a ustedes que para mí la intervención es todo proceso destinado a modificar o solucionar una situación o un conflicto de origen. De origen, que no quiere decir que esté naturalmente dado, no quiere decir que tenga que ser así, sino que se produce por determinados motivos que siempre son de orden político. Por lo tanto, cualquier proceso de intervención, cualquier profesional que se involucre en el campo de la intervención, que trabaja en terreno, como es la condición fundamental para que ustedes estén aquí comenzando a transitar esta maestría, es la experiencia, el interés, pero sobre todo la experiencia de trabajo en terreno. Entonces, vamos a empezar con esto, para que yo les explique desde una perspectiva compleja, entender la realidad como compleja, y ahora vamos a ver a qué nos referimos con eso. Vamos a ver los 3 elementos que para mí son constitutivos: política, estrategia y gestión. Entonces, y voy a tratar de explicar cada uno de esos elementos. Entonces, a ver, acá, tengo que ver cuál es la flechita que lo cambia. Entonces, la complejidad nosotros tenemos que considerarla como una enorme categoría social. Durante mucho tiempo, y yo les pido disculpas, no sé si disculpas, pero quiero
explicar a los colegas que están aquí presentes y que van a transitar la maestría y que no son de trabajo social, que si bien yo soy también psicóloga y mi doctorado es en psicología, como me dedico a la epistemología, no tengo un campo disciplinar que me coopte absolutamente. Si bien yo hago epistemología del psicoanálisis, cosa que a los psicoanalistas los pone muy nerviosos y también muy nerviosos, porque son muy dogmáticos. Y por otro lado hago epistemología del trabajo social, que en trabajo social estamos un poco más acostumbrados porque tenemos gente, unos cuantos, yo entre ellos, que nos dedicamos a este tema. Y como dice gente que no es de la disciplina, somos muy críticos con nosotros mismos. Y justamente esa es la tarea de la epistemología, tener una mirada crítica, no dejar nada librado a, esto es porque esto es así, sino poner la mirada en estos aspectos que nos caracterizan para ver por qué se producen de esta manera, para qué, para quién y además cómo. Entonces, posiblemente yo tenga algún desliz del orden de pensar el trabajo social, pero toda la tarea va a estar orientada a pensar la intervención. O sea, acá no hago diferencia. Todo aquel que interviene socialmente va a estar incluido en estas caracterizaciones que yo, desde mi mirada, obviamente, ustedes pueden no estar de acuerdo. Y no sé si ahora, pero sí en el desarrollo de las clases de la maestría me lo van a poder decir. Espero. Entonces, lo primero que tenemos que considerar que esta tarea de pensar la realidad como compleja y la intervención como compleja y pensar la complejidad como una categoría social no fue siempre así. Nosotros tenemos, y más en nuestras disciplinas sociales y humanas, no sé si la literatura a la cual pertenece nuestra decana ha pasado por estos avatares, porque realmente conozco poco al respecto, pero las disciplinas sociales han tenido una fortísima influencia de lo que es el paradigma positivista, que todos ustedes conocen y que yo acá pongo como modelo naturalista, centrado en ¿qué? En el orden, en la armonía, en la estabilidad, en la simplificación, en la puerta, en el muro de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Rosario había, luego de la dictadura militar, estuvo durante mucho tiempo un escrito que decía: los romanos hacen un desierto y le llaman paz. Entonces, eso es esto. O sea, confundir el silencio, la armonía, el buen decir con lo que debe ser. Este es el ideal del modelo naturalista, que acá dice naturalista, bien podemos decir positivista. Es lo mismo, solo que yo intenté no darle todavía un énfasis epistemológico, que es con el que vamos a trabajar a partir de las 9:30, 10 de la mañana. Entonces, el primer movimiento que se contrapone a esta perspectiva, ese modelo naturalista nos viene siendo hegemónico desde alguien se quedó encerrado afuera. Entonces yo decía que este modelo viene siendo hegemónico desde finales del siglo XIX, cuando, miren, desde cuándo les estoy hablando, y no es que haya perdido hoy su hegemonía, díganselo sino a algún miembro de las ciencias duras o de las ciencias fáctico-naturales, a ver qué piensan al respecto. También hay que reconocer que con este modelo naturalista, te habíamos dejado afuera, con este modelo, muchas gracias, con este modelo positivista,
se han producido los grandes avances en ciencia que hemos tenido durante el siglo XX y lo que va de este siglo. Aunque también hay que reconocer que junto con estos enormes avances se han producido tremendas desigualdades que hacen que, por poner un ejemplo, con el HIV-Sida, en nuestro mundo occidental, los y las sometidas a esta enfermedad tengan una sobrevida adecuada, mientras que en continentes como África, las madres y los niños, sobre todo los niños, nacen con SIDA y mueren con SIDA, vamos a decirlo en términos comunes, como pasto. Entonces, esas enormes desigualdades también están en la base de esta producción de conocimiento que es desigual. Es decir, si bien el conocimiento está al alcance, vamos a decirlo rápidamente, y esta es una postura política de quien puede costearlo. Entonces, el segundo modelo que nosotros tenemos que tener en cuenta y que de algún modo sirve de base, de trampolín para pensar hoy en un proceso más constructivista, en un proceso más posmoderno, es el de la dialéctica, que cuando nosotros profundicemos, y ustedes seguramente ya conocen, cuando la dialéctica aparece prácticamente con Marx al mismo tiempo, antes que con Marx, mucho antes con Hegel, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, al mismo tiempo, e incluso podría ser un poco antes que el pensamiento kantiano que da el pie para la producción del positivismo, que es el positivismo decimonónico, que después empieza a hacerse un poco más complejo a principios del siglo XIX. Pero de todos modos lo que quiero decir que el pensamiento dialéctico, podemos decir hasta que es previo al pensamiento positivista. Y sin embargo, el pensamiento positivista se convirtió en un pensamiento y un posicionamiento hegemónico. A finales del siglo XIX, con lo que algún autor, algún epistemólogo del psicoanálisis con el cual yo trabajo, Eric Laurent-Assun, Paul Laurent-Assun, llama la querella de los métodos. ¿Qué es esto de la querella de los métodos? Es el proceso en el que se enfrentaron las ciencias del espíritu que venían siendo hegemónicas hasta ese momento, la psicología, la filosofía, la historia, la literatura, etcétera. Se enfrentó con las nacientes ciencias de la naturaleza. O sea, todas aquellas derivadas de un movimiento del siglo XIX que se llamó romanticismo y que no tiene que ver con tomá, te doy una flor, u hoy que es el Día de los Enamorados para algunos países del norte, copiado por nuestros países latinoamericanos, vale decirlo, no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con un pensamiento muy anclado en una vertiente aristotélica con una fuerte influencia del interés por la naturaleza. Entonces, estas ciencias de la naturaleza con mucha fuerza impactan y se contraponen a las ciencias del espíritu y logran que las ciencias del espíritu no desaparezcan, desde luego, porque nosotros vamos a ver cuando recorramos el contenido de la asignatura, cómo emergen en el siglo XX, cómo vuelven a emerger en el siglo XX, pero quedan en un segundo plano. Y las ciencias de la naturaleza se constituyen en fundamentales. ¿Cómo se manifiesta esto? Por pensar, básicamente, se los digo rápido, por pensar que la cultura, la sociedad está instalada y copia el modelo de la naturaleza. Por lo tanto, la sociedad no necesita ser modificada, esto es importante para nosotros, no necesita ser modificada porque está instaurada de un modo natural. Eso quiere decir lo natural. Por lo tanto, todo aquel, y en nuestros procesos de intervención que trabajamos con sectores en situación de vulnerabilidad, todo aquel que tiene
esta situación de vulnerabilidad. Digo situación porque esto implica la posibilidad de ser modificada. Por eso situación de vulnerabilidad, que me gusta más que sectores vulnerables. Tampoco lo inventé yo esto, sino que es una estudiante, una psicóloga estudiante de nuestro doctorado en trabajo social, que trabaja con población en situación de discapacidad. Entonces me pareció muy interesante trabajarlo también nosotros para pensar los sectores vulnerables, para pensarlos en esta situación, que aunque es difícil verlos modificar, pero es la base de nuestro trabajo, la posibilidad de su modificación. Entonces, esta posición hegemónica del positivismo lo que implica, al pensar que la sociedad está instaurada como algo natural, que no tiene ninguna necesidad de modificarse. Por lo tanto, el que es pobre, el que es marginal, lo es porque sí, porque no puede hacer otra cosa, porque no le da para hacer otra cosa, porque no le interesa para hacer otra cosa, como si la persona que ha sufrido desde antes de su nacimiento con hambre, desnutrición, falta de educación, vivienda indigna, etcétera, etcétera, lo hiciera porque quiere. Esta es la noción vulgarizada que está presente en esto de pensar que la realidad es estable y hay que simplificarla para poder estudiarla. Decía Durkheim, un fiel investigador, representante de este movimiento, que hay que tomar los hechos sociales como cosas, hay que sacarlos como si fuera una fotografía y volverlos a poner en el contexto total. Es decir, el aislamiento es un elemento fundamental para conocer, no solamente para conocer, sino también para intervenir en pos de la modificación. Por eso a los chicos se los saca de sus familias consideradas inadecuadas para su proceso de rehabilitación, entre comillas, y dolorosamente uso esta palabra, se los saca y se los pone en lugares donde supuestamente van a ser rehabilitados. Después hablaremos de esto, pero se los doy como ejemplo. Entonces, ¿la dialéctica qué hace? La dialéctica lo que hace es plantear el movimiento generado por la contradicción. ¿Qué es esto? Pensar la contradicción significa pensar que todo elemento tiene en sí su contraparte. Entonces, si para pensar, les doy un ejemplo que es del orden de la teoría política, pero sirve a los efectos. Si para pensar el mundo del trabajo, nosotros tenemos que pensar que existe una burguesía, que son los dueños de los medios de producción, y un proletariado, que son los que venden su fuerza de trabajo. No existiría el modo de producción capitalista si no existiera esta contradicción. Ahora, esta contradicción es la que produce el movimiento que Marx va a llamar la lucha de clases, y este movimiento es el que dialectiza la realidad, genera una tensión, genera un conflicto. Y ese conflicto debe resolverse, me pregunto, debe resolverse de alguna manera. Nuestros países latinoamericanos se preguntan, o deberían preguntarse lo mismo que yo me estoy preguntando, pero bueno, esa es otra cuestión política. ¿Por qué yo pongo ahí la dialéctica? Porque para mí la dialéctica ha sido el paso inicial, el momento inicial, porque si el modelo naturalista dice solo dos, de los cuales uno excluyo, solamente me sirve uno. Teoría y práctica, no, la práctica no sirve, es la teoría, el conocimiento, dicen los autores, dice Comte. La práctica no sirve, está al servicio, lo técnico es subalterno. Nosotros los que intervenimos somos subalternos respecto de los que producen conocimiento. Y esto durante mucho tiempo, la gente de trabajo social lo sabe, ha servido solamente para considerar a trabajo social más que otras disciplinas, pero sobre todo trabajo social en una posición de subalternidad respecto de otros campos disciplinares que tienen carácter hegemónico.
Antes era la medicina, después la psiquiatría, después también la psicología. La sociología con respecto al trabajo social, también podríamos decirlo. Los sociólogos producen conocimiento, los trabajadores sociales dan zapatillas, así para decirlo en términos vulgares. Entonces, este renacer en el siglo XX de la matriz dialéctica, del pensamiento dialéctico, que tiene o no que ver con razones sociohistóricas, por ejemplo, la Revolución Rusa de 1919, y también el fracaso de la Revolución Rusa y la caída del muro de Berlín de 1989, 70 años después, dan lugar o dieron lugar a la emergencia, junto con otros elementos que son del orden de lo lingüístico, pero que ya lo vamos a ver más en profundidad, aunque acá a nuestra colega, la señora decana, posiblemente le interesaría más el tema, pero bueno. Al modelo posmoderno. El modelo posmoderno que está asentado, fíjense, no en el orden y la armonía, sino todo lo contrario, en el desorden y en el caos. ¿Por qué? Porque a partir de este desorden y este caos podemos reconocer por lo menos dos cosas. Por un lado, la enorme diversidad social y política, y por otro lado, las posibilidades de la construcción a partir de ese desorden, a partir de esa desorganización. Entonces, pensar la complejidad es pensar en antagonismos más complementariedad. No es antagonismo o complementariedad, sino más. La complejidad lo que tiene como característica fundamental es permitirnos pensar en una diversidad de elementos que se dan juntos. Que bueno, es la tarea nuestra ver cómo los organizamos, pero a eso vamos en la placa siguiente. Solo quería decir, tomar las palabras de Guattari, un filósofo francés, que en 1999 planteó claramente, no solo, pero me gustó esto, que la realidad no es natural ni autoevidente, sino que es construida. La capacidad, y que tiene en sí, por lo tanto, la capacidad de la deconstrucción, la interrogación, la crítica, etc. Sobre esto de la deconstrucción quiero hacer un llamamiento. La deconstrucción es un método creado a partir de un filósofo francés llamado Derrida, que tiene algunas características esenciales que vamos a trabajar con ustedes en clase brevemente, pero lo vamos a hacer, y que ahora el movimiento de mujeres lo está utilizando mucho para pensar en ese proceso por el cual tanto hombres como mujeres tienen que dejar el pensamiento patriarcal. Creo, no solamente yo, pero creo que se usa de una manera demasiado simplificada el concepto, pero bueno, tiene que ver con eso, tiene que ver con romper viejas estructuras para que renazcan nuevas. De hecho, para Derrida, la deconstrucción es el proceso por el cual siempre que hay un centro, hay que pensar que hay márgenes. Entonces, el proceso de pelar como una cebolla una determinada situación para, a partir de la centralidad, encontrar la marginalidad, es el proceso que él llama deconstrucción. Por ahora, eso será todo. Yo lamento a la gente que solo vino a escuchar esta conferencia porque muchas cosas las vamos a... Muchas gracias. No, muchas gracias. Entonces, hay un autor que se llama Luhmann, que es el último de los positivistas, el último de los funcionalistas, que estudió, fue discípulo de Parsons. Yo doy estas cosas como sabidas, porque como ustedes todos tienen título de lo que nosotros llamamos grado, que ustedes llaman pregrado, entonces supongo que estos autores ya alguna idea tienen de ellos. El padre de los sistemas sociales, Parsons, el señor Luhmann fue un discípulo de Parsons y fue el último de los funcionalistas cuyo pensamiento hoy está muy vigente en los campos en donde el pensamiento hegemónico se sostiene. Una máxima fundamental de Luhmann que hace que a mí se me erice la piel es la necesidad metodológica de reducir la complejidad.
O sea, producir conocimiento y acción, pero fundamentalmente producir conocimiento para Luhmann tiene que ver con reducir la complejidad. Bueno, esto es lo que yo digo al respecto, no solo yo, pero bueno, que hay una necesidad de negarse a reducir la complejidad. Esta negación de reducir la complejidad, que ahora vamos a ver por qué, para mí es una posición ética que tiene claramente implicancias políticas. ¿Por qué? Porque pensar en términos de complejidad, no reducir la complejidad, permite reconocer la diversidad, permite reconocer lo local, permite reconocer las singularidades. Reducir la complejidad tiene que ver con encontrar generalidades que ubican a todos dentro de un solo paquete. Entonces, por ejemplo, en la Argentina, como dicen algunos representantes del pensamiento de derecha que hoy nos gobierna, los argentinos somos todos descendientes de europeos. No es cierto, no es cierto. Algunos somos rubios y blancos, es cierto, pero no todos. Y no muchos. Y no somos y no son mayoría, y no somos mayoría. Entonces, ese es un pensamiento totalitario. Ese es un pensamiento que articula a toda la población argentina como si todos fuéramos blancos, rubios y descendientes de los europeos. Lo cual no es cierto, hay una gran proporción de descendientes de italianos, franceses, españoles y alemanes, pero también hay muchísimos descendientes de los pueblos originarios. Todos los llamados por la gente de derecha, nuestros cabecitas negras, que es una gran proporción de la población. Entonces, la generalización dice esto, o los que dicen, la Argentina es un país donde todo es llanura. Tampoco es cierto, la Argentina tiene... Yo uso ejemplos nuestros, y ustedes disculpen, no conozco demasiado la realidad colombiana como para atreverme a hacer estos ejemplos, pero creo que en algunos sentidos pueden asimilarse. Nosotros tenemos grandes sectores de montaña, tenemos enormes sectores de zona desértica. Entonces, ¿cómo? Entonces, si se reduce la complejidad, se reduce la mirada. Y se acaba el reconocimiento de las singularidades, se acaba el reconocimiento de lo local y por lo tanto se acaba el reconocimiento de lo diverso. Y no hay posición más totalitaria, más autoritaria que no reconocer la diversidad, por lo menos desde mi perspectiva. Entonces, ¿por qué nos interesa a nosotros esta categoría? ¿Por qué? Uy, me acerco a la cámara. ¿Por qué nos interesa para la intervención social esta categoría que es propia del siglo XXI? Nos interesa por la posibilidad que nos brinda de construcción de perspectivas múltiples de intervención. Quiere decir, nosotros ya no podemos seguir hablando para intervenir de un solo modelo que se pueda aplicar a cualquier situación. Primero, porque las situaciones en las que intervenimos son diversas, son distintas, son individuales, son singulares. Yo nunca hablo de casos, siempre hablo de situación, porque esto tiene que ver con la singularidad de cada una de estas situaciones. Ninguna es igual a la otra. Por lo tanto, a mí, entonces, se me aparecen, disculpen la forma de decirlo, pero se me aparecen claramente la idea de estrategia. ¿Por qué de estrategia? Porque la estrategia que yo tomo del maestro Carlos Matus, chileno, que fue ministro de Planificación del presidente Allende allá por los 70, que estableció lo que era la metodología de la estratégica, la planificación estratégica, y con algunos... Y con Mario Testa, que es un médico argentino ya muy mayor, que trabajó toda esta planificación estratégica para pensarla dentro de los procesos de salud y enfermedad, yo pienso, con ellos, tomando el concepto de ellos, que la estrategia es el proceso orientado a ganar poder.
Entonces, y cuando hablo de poder, lo pienso en términos Foucaultianos, no el poder a la manera de Weber, como si fuera una cosa, una situación a ser trabajada o reconocida, sino que se da como relaciones que se establecen en donde algunos tienen más poder que otros, o algunos tienen poder y otros no lo tienen. Para estos autores que yo mencionaba recién, sobre todo para Mario Rovere, que es un autor argentino que actualmente trabaja esta perspectiva, lo digo por si alguien lo conoce o le interesa leerlo, el proceso orientado a ganar poder tiene que ver con el reconocimiento de que hay recursos críticos. ¿Y cuáles son los recursos críticos? Los recursos críticos son aquellos que sirven para que quien los ostenta tenga poder. Por lo tanto, si nosotros estamos trabajando territorialmente en un proceso de intervención, mientras que hay, en mi país, que hay frecuentes inundaciones debido a que los dueños de la tierra sacan todos los bosques, ¿cómo se llama? Desforan la deforestación para sembrar soja, que les da mucho rendimiento hoy. Pero así se producen las inundaciones porque no hay raíces, no hay bosques, no hay árboles que contengan el agua. Entonces, y lo que hace también esta gente es en sus terrenos cavar canales ilegales para orientar el agua en un sentido determinado e inundan una ciudad, por ejemplo, o un pueblo u otros campos. Entonces, esos son los que tienen el recurso crítico. Estoy pensando el agua en términos de agricultura, no en términos de salud. También podría darse ese ejemplo, pero por pensar en situaciones que hoy están afectando grandemente, qué palabra mal usada, pero bueno, grandemente a mi país. Entonces, acceder al recurso crítico tiene que ver con modificar las relaciones de poder. Y ese es un proceso estratégico. Y es tan estratégico porque justamente lo que tiene como condición fundamental es que nunca puede ser normativamente establecido de una manera estricta y exacta, sino que, por eso yo ponía por ahí, los dispositivos son los estratégicos y no los programas. ¿Por qué? Bueno, esto es de Morín, o Morán, que es un autor de este proceso de la posmodernidad, es un autor del constructivismo, un gran pensador. El año pasado creo que mi conferencia estuvo orientada a hablar de su propuesta, ¿cierto? Sí. Dice, ¿no? Los programas tienen establecido una modalidad estricta de funcionamiento, mientras que las estrategias tienen al menos 3 características fundamentales. Son creativas, son flexibles y son globales. Por lo tanto, tienen la capacidad, un planteo estratégico, tiene la capacidad de moverse en tanto y en cuanto los escenarios van cambiando. Y los escenarios cambian porque los actores cambian. Y ustedes deben estar pensando de qué habla esta mujer. Digo, para todos aquellos que trabajamos en la órbita del Estado o en la órbita de una organización no gubernamental, sabemos muy bien lo que es el cambio de las comisiones directivas, el cambio de las autoridades, la remoción de algunos profesionales, la incorporación de otros. Todos estos tienen que ver, ¿sí, no? Todo esto tiene que ver con cambio de actores y por lo tanto cambio de escenarios que también se dan en las poblaciones con las que nosotros trabajamos. La emergencia de algún líder, un intelectual orgánico, diría Gramsci, que emerge de la misma población involucrada, la aparición de alguno, por ejemplo, ahora en nuestro país, ahora se está visibilizando a partir de las elecciones. Bueno, lo de las elecciones. A partir de Bolsonaro y el apoyo dado por los evangelistas o evangélicos. Ahora se está visualizando en mi país la gran presencia de estas organizaciones evangélicas en los sectores
que se encuentran en situación de vulnerabilidad, que hasta hace poco tiempo no eran tenidas en cuenta, ni políticamente ni profesionalmente. Entonces, un planteo estratégico debe considerar los diversos actores involucrados, no solamente los de la población, sino también la de los estamentos, los funcionarios, los estamentos que llamamos del poder fáctico, del poder establecido. Y poder reconocer que si el poder está pensado como relaciones, puede modificarse. Entonces, para eso, o por eso, bueno, también pongo aquí que un buen dispositivo es pensar, y lo vamos a ver cuando veamos a un autor posmoderno, un postestructuralista, que es Foucault, vamos a pensar en redes, que implica la constitución de múltiples universos discursivos y no discursivos. Trabajar en redes es estratégicamente el modo más adecuado de pensar una intervención. Redes que articulen lo existente y que permitan la configuración de lo que todavía no existe. Por eso, insisto, una estrategia, ya hablamos de por qué político, ahora por qué estratégico. Una estrategia tiene que ser básicamente creativa y básicamente flexible. Esto implica, queridos y queridas colegas, ser muy, muy creativo. Yo tengo muchísimas amigas que son artistas de la danza, artistas de la literatura, muchísimas, mayoritariamente. Entonces, cuando yo les digo, ¿y yo qué hago con ustedes? Y entonces ellas me dicen, vos también sos un artista, vos sos una epistemóloga, que no sos como las comunes, vos también creás. Entonces, esto es lo que nosotros tratamos, y lo hacemos también en el grado, aunque yo me jubilé ya el año pasado, ya no estoy más como docente del grado, pero es lo que tratamos cuando trabajamos con los estudiantes, la emergencia de esto de la creatividad y de la flexibilidad. No es fácil, pero es necesario. Es tener la capacidad de escuchar al otro, no solamente poner la oreja, sino también darle crédito a lo que dice y poder trabajar en base a este conjunto de opiniones que un grupo de personas que están presentes en un proceso de intervención tienen. Yo hace muchos años que pienso, yo trabajé, además de como docente, muchos años también como en un proceso de intervención profesional. Y con una de las personas que me tocó trabajar, que junto con un grupo de madres habían primero levantado una cooperadora en una escuela, después hicieron la guardería, después cuando el programa el PROMIN, Programa Materno Infantil y Nutrición, llegó a nuestro país, se convirtió en un centro de desarrollo infantil. Nosotros veníamos con ella trabajando hacía muchísimo tiempo. Yo trabajé 25 años en lo que era la Dirección Provincial del Menor, la Mujer y la Familia. Digo, mi recorrido profesional está en esa lógica, profesional y también de conocimiento. Y yo aprendí de ella lo que ella dijo una vez. Yo nunca sentí que me impusieran nada, dijo, sino que siempre me acompañaron en nuestras decisiones. Y entonces a partir de ahí yo digo que esa es nuestra tarea. Y aquí tanto Raquel como Juan Manuel me lo escucharon decir varias veces. Sí, nosotros tenemos una tarea de acompañamiento. Acompañamos a la población. ¿Acompañamos en qué? Acompañamos a la población en un proceso orientado políticamente en el establecimiento el ejercicio, mejor dicho, de la autonomía individual y colectiva. Es decir, esto es lo que es la política en términos de la teoría política, digamos. Significa para o relacionado con los ciudadanos. Y Castoriadis, que es otro autor que viene del marxismo, pero que bueno, ya muerto, este texto del 2000 ya fue escrito post-mortem, pero de todos modos es un fiel representante también de este movimiento constructivista,
decía que la política es la puesta en duda de las instituciones establecidas en pos del establecimiento de otras nuevas, mediante el ejercicio de la autonomía individual y colectiva. Quiere decir que hacer política significa poder dar de baja a ese conjunto de instituciones que no respetan la diversidad de la población, sobre todo de la población en situación de vulnerabilidad con la que nosotros estamos trabajando, para que emerjan nuevas políticas. Y estoy hablando en términos de políticas públicas, ¿no? Pero básicamente esto, ¿qué se entiende por acción política en la intervención social? Ustedes pueden no estar de acuerdo. Yo creo que tanto Juan Manuel como Raquel sí. Además, Raquel me leyó esto antes de que yo le propusiera. Yo le propuse que iba a trabajar esto y a ella le pareció bien. Así que el acompañamiento de los sectores en situación de vulnerabilidad en la defensa y o recuperación de sus derechos. Entonces, si nosotros tenemos en nuestros países constituciones, sobre todo constituciones, pero ponele que haya políticas en defensa de los sectores, de todos los sectores sociales, pero también que incluyen a los sectores en situación de vulnerabilidad, por ejemplo, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda digna, el derecho, en nuestro país hay un artículo específico en la Constitución. Y si ustedes quieren, también en mi país, no sé, en el de ustedes, supongo que sí, a partir de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, está incorporado en la Constitución del 94 en mi país un artículo específico que incluye todos los lineamientos establecidos por la Convención Internacional. Por lo tanto, el derecho fundamental de los niños de estar con su familia. Entonces, explíquenme ustedes cómo todavía tenemos que leer en los periódicos y sale el Colegio Profesional de Trabajo Social a protestar por esto, a manifestarse en contra de esto, dice, tal organismo provincial o nacional sacó a los niños de su familia porque las familias no los atendían como correspondía. El derecho de esa familia es que el Estado intervenga para brindarle a la familia la situación necesaria para que los niños crezcan de la mejor manera. No creo que sacar a los niños sea más que una posición que tiene que ver con esto que yo les hablaba, del positivismo original, en el origen de mi conversación con ustedes, que mejor aislar para que no se contamine. El niño tiene el derecho fundamental de crecer con su familia y el Estado tiene el derecho de atender a las familias para que atiendan de la mejor manera a sus niños. Este es un ejemplo. Con la educación podría haber otros. Hay muchas situaciones en donde nuestras leyes fundamentales incluyen los derechos, solo que en el ejercicio cotidiano estos derechos se pierden y no se reclaman. Yo siempre que digo estas cosas revoluciono y armo unos líos bárbaros, pero digo, ¿quién es más violento? La señora que va a las 4 de la mañana a pedir un turno al centro de salud y a las 7 le dicen no hay más turnos y entonces se enoja y golpea el escritorio de la administrativa exigiendo, o el mismo centro de salud que a través de su administrativa dice ya no hay más número. Empecemos a identificar los núcleos de violencia como para saber, para mí lo violento está en lo que hace el centro de salud, ¿no? Yo los veo que hacen así, supongo que el que no está de acuerdo no me dirá. Más en privado quizá discutamos alguna de estas cosas. Pero quiero decirles esto, no es que los derechos no existan. Lo que pasa es que un derecho que no se ejecuta, que no se defiende, que no se reclama, no existe como tal. Por lo tanto, insisto, nosotros, ¿cuál es nuestra misión fundamental? A través de todos los elementos disponibles que tenemos. Acompañar a la población para que conozca y por lo tanto pueda ejercer sus derechos. Ustedes saben mejor que yo que la población en situación de vulnerabilidad desconoce
cuáles son sus derechos, porque las mismas instituciones estatales y los mismos agentes de las instituciones estatales, vos decís que de acá me voy derecho al aeropuerto, de las instituciones estatales hacen lo posible para que los derechos pasen desapercibidos. Sobre todo en este momento en nuestros países donde los gobiernos de derecha están reproduciéndose a una velocidad impensada en la década anterior. Al menos en nuestros países, ustedes tienen una historia un poco más larga en ese sentido, pero bueno, no es porque no conozcan los efectos de proyectos de distinta índole. Entonces, lo podemos llamar de distinta manera, podemos llamar que el objeto profesional de nuestros campos disciplinares es la cuestión social, las manifestaciones de la cuestión social, las relaciones sociales complejas. Cualquiera de estas categorías incluyen, enmarcan esta situación de acompañamiento a los sectores en situación de vulnerabilidad en la recuperación o ejercicio de sus derechos. Esto es para mí el elemento fundamental de los procesos de intervención social. Y en el marco de las políticas públicas. ¿Qué es una política pública? Es esto, acciones de gobierno con objetivos de interés público que surgen de decisiones sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad. Esto es importante, se supone que las políticas públicas son el resultado de un trabajo de conocimiento de las situaciones sobre las cuales van a ejercerse, no siempre, pero bueno, para la atención efectiva de problemas públicos específicos, en donde participa la ciudadanía en la definición de problemas y soluciones, en general a través de sus representantes, que son los poderes legislativos de los 3 niveles, nacional, provincial y local. Ese es en nuestro caso. Ustedes tendrán alguna situación similar. No siempre esto es así, no siempre. Yo tengo un artículo de 2003, 2004, no recuerdo muy bien, donde hago una crítica a las políticas públicas. La colega chilena Tere Matus también hace un llamado al ejercicio profesional para que, en lugar de criticar a la población, a los ciudadanos, critiquemos las políticas públicas, porque muchas veces estas políticas públicas están sustentadas en o la falta de conocimiento real, diagnosticado de la situación de origen, o en el asesoramiento de algunos campos disciplinares que tienen una visión sesgada de la situación. Por ejemplo, los médicos para pensar las situaciones de control de la natalidad. Para darles un ejemplo, que justamente de eso se trataba este artículo mío, sin la presencia de trabajadores sociales, sin la presencia de psicólogos, sin la presencia de cualquier otro profesional de cualquier otro campo disciplinar que le presente a la situación médica sostenida en puramente lo orgánico una mirada distinta. Una mirada más desde el orden del inconsciente, una mirada más desde la perspectiva de lo simbólico, una mirada más desde el orden de lo educativo. Entonces, todo esto que no está presente, que no estaba presente en la política que yo estaba analizando, justamente es lo que hace que yo diga que las políticas públicas, que esta es una conceptualización de la teoría política, no mía, pero que hace que la política pública muchas veces realmente no responda a esa conceptualización que yo estoy planteando acá. Ustedes saben que en general los asesores de los diputados y senadores son de las disciplinas hegemónicas. Son abogados y, con suerte, médicos. Entonces, obviamente, esta es una visión parcializada, no digo mala, digo parcializada de una realidad, a la que le faltan justamente las disciplinas que se plantean mucho más en el orden de las subjetividades. Cómo se construyen las subjetividades, cómo aparece la cuestión del deseo. En aquel momento, ¿cómo estamos con la hora? En aquel momento yo lo que decía era,
¿por qué se embarazan las niñas? ¿Y por qué es el segundo embarazo de las niñas? Era un momento donde no estábamos tan, por eso decía 2003, no estábamos tan preocupados por la cuestión de los embarazos por abuso y violaciones. Y también yo decía, dejamos de lado la situación en donde uno se pregunta quién es el padre, y yo construía la frase, me sale la cosa psicoanalítica, ¿quién es, el padre? Es con esto del incesto, ¿no? Con esto de la violación por parte de algún miembro de la familia. Pero la pregunta era ¿por qué? O lo que salió en el diario La Nación, uno de los el diario más importante en mi país, por supuesto, absolutamente de derecha, cuando hablaba de las madrazas, las niñas de 12 años que quedan embarazadas, 11, 12 años, quedan embarazadas y tienen a los niños, con una falta de perspectiva de género, con una falta de perspectiva con una falta de sensibilidad respecto de los efectos de una violación. Y santificando la idea de que las niñas se oponen a la llamada al aborto por parte de la madre de esa niña. Entonces a ellos les parecía que eran unas madrazas. Digo, aquí hay no solamente una tendencia hacia una cierta perspectiva dentro de la mirada de género, claramente de defensa, como dicen en mi país, de las dos vidas, que en realidad terminan no defendiendo ninguna, porque nacen los niños y se muere el niño, y muchas veces también la madre. Pero hay también una crítica, nosotros hacemos también una crítica al establecimiento de ciertas políticas que no tienen la fuerza necesaria para imponerse como resolución. Porque desde 1920, 1921, en mi país hay una ley que autoriza la interrupción legal del embarazo en estos tipos de situaciones, cuando son productos de violaciones, etc. Y hay algunas provincias, algunos jueces y algunos medios masivos de comunicación que siguen ignorando esta política. Entonces, la política no tiene un eficaz ejercicio del cumplimiento de derechos, aunque está establecida como tal, es una ley nacional, y sin embargo se dan el gusto de negarla. Hace muy poquito, una nena que le detectaron el embarazo cuando tenía 14 semanas, se lo dejaron, el embarazo, o sea, con posibilidades de producir un aborto, se lo dejaron seguir los médicos hasta la semana 21, 22, y ahí hicieron todo lo posible para alargar, y terminó no teniendo un aborto, sino que le hicieron una cesárea, que como decían las defensoras de género y cualquiera de nosotros, es una de las dos formas del parto. Por supuesto, el bebé que nació, muy pequeñito, murió al poco tiempo y la niña queda con una herida de la cesárea, entonces así. Bueno, y todo lo que esto supone en términos de inscripción simbólica en su constitución subjetiva, ¿no? De esto hablaba yo. Entonces, este es el problema, la ventaja y las desventajas de las políticas públicas. Bueno, esto lo voy a pasar un poquito rápido, ustedes lo van a tener, si les interesa, pero quería llegar acá, que es lo que yo les decía antes, ¿no? ¿Qué entendemos por intervención? Entonces, ustedes se van a encontrar que hay palabras entre paréntesis. Esas palabras entre paréntesis tienen que ver con modos distintos de pensar esta conceptualización que podría ser, si ustedes quieren, universal. Caracterizamos la intervención profesional, esto sí es mío y los que sigan en la maestría se van a encontrar uno de mis textos del 96, que ya lo pone. El acercamiento a los fenómenos o situaciones que constituyen un problema o conflicto para los sujetos guiados por el objetivo de la modificación o resolución o transformación, o como me dijo una vez una colega, o dejarlo como está, de la situación.
esta idea, este concepto de intervención que está muy cuestionado incluso por una colega colombiana que prefiere hablar de situación más, de actuación más que de intervención, es un término que nos viene de la década del 70, de antes de los 70, del psicoanálisis freudiano, pero básicamente del socioanálisis de Leroy y Lapasade, los socioanalistas institucionales, que lo empezaron a utilizar en la década de los 70. Y bajo su influencia, también en la década del 70, los reconceptualizadores en trabajo social y en las distintas disciplinas sociales que comenzaron a trabajar utilizando este término. Hay mucha gente a la cual este término no le gusta porque lo asocia. Sí, intervenir quiere decir actuar en lugar de otro. Se interviene una organización, se interviene una institución, se interviene un gobierno. Déjenme decirles que todos los que intervenimos socialmente siempre somos agentes externos. Entonces, que se nos necesita, se nos busca, pero siempre hay una especie de situación de resistencia a nuestra presencia. Por lo tanto, no hay diferencia respecto de lo que políticamente... Yo una vez estaba dando una conferencia en el INTA, que es en la Argentina el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, y tiene ingenieros agrónomos que hacen tareas de trabajadores sociales, les digo yo, porque intervienen territorialmente en una acción de acompañamiento de los productores más vulnerables, en situación de vulnerabilidad. Entonces a él le caía muy mal que yo dijera intervención y se lo expliqué en estos términos. No sé si le habrá caído mejor, pero la verdad es que nosotros intervenimos en espacios en donde se nos demanda, pero muchas veces no nos quieren. Y siempre hay una resistencia a los procesos que vamos generando de algún sector. Por eso es tan importante que nosotros podamos trabajar en la intervención de un modo articulado, que podamos escuchar y que realmente, como en la conceptualización que yo hacía de política, de qué es una política pública, que la decisión surja de la acción colectiva y que no sea una imposición del o de la profesional a cargo. ¿Y por qué nosotros hacemos este proceso de intervención? ¿A dónde nos dirigimos? ¿Qué es lo que nos interesa o necesitamos? Estamos actuando en base a lo que es una propuesta de todos los gobiernos nacionales occidentales. Y digo occidentales porque no conozco los orientales, pero supongo que sí. Yo he estado en China hace 2 años y tienen una propuesta de desarrollo social similar. Trabajamos en pos del desarrollo social. Y cuando hablamos de desarrollo social, estamos hablando de todos esos elementos. Reducción de la desigualdad, reducción de la pobreza y o la vulnerabilidad, fortalecimiento del Estado democrático, fortalecimiento de una ciudadanía plena, incluyente y responsable. Algo muy deseable. Yo estaba hace unos meses acompañando, yo soy miembro de la comisión de postdoctoración de nuestra universidad y hace unos meses terminaba su proceso de postdoctoración la colega chilena Cecilia Guayo y yo la acompañé comentando su propuesta y había una, no sé si era una socióloga posiblemente, o una antropóloga, que lo que dijo, y creo que tenemos que tenerlo en cuenta, los que intervenimos socialmente, es que todas estas políticas sociales lo único que hacen es mantener sin modificación el 30% de pobreza, que es el que más o menos recorre nuestros países latinoamericanos. No hubo instancia para la discusión, no hubo tiempo para ella, y yo la verdad que me alegro porque hubiera sido
complicado porque uno tiene que decir al respecto, porque lo que nos están diciendo es que con nuestra tarea de intervención en base a las políticas sociales, lo único que se consigue es mantener a esa población en el estado en el que esa población se encuentra. Esto es lo que en mi país se conoce con el nombre de clientelismo y que además está articulado con un partido político, más que eso, con un movimiento que se llama peronismo, que los radicales y los de derecha dicen que el peronismo lo que hace es mantener a la gente en un estado de clientelismo para que los voten y no voten otras propuestas. Creo que nosotros, los que intervenimos socialmente, en algún momento deberíamos darnos una discusión o por lo menos dar una respuesta a este proceso, porque si hay una cosa que realmente es cierta, es la dificultad que encuentran las políticas sociales y los programas sociales para yo lo voy a decir de las dos maneras como se dice, la sustentabilidad de los resultados o la sostenibilidad de los resultados. Dicen que se dice la sostenibilidad. Me suele un poco mal, pero da igual. O sea, esto quiere decir que los resultados que nosotros logramos con la gente no se sostienen en el tiempo. O sea, cuando nosotros nos vamos, cuando el Estado se retira o el programa se retira, no se sostiene. Hay todo un elemento que nuestras disciplinas para pensar la intervención no consideran, que tiene que ver con las culturas institucionales. No lo trabajamos, no lo estudiamos y es lo que en realidad está siendo obstáculo para que esta sustentabilidad no se produzca. Yo fui docente durante varios años de una especialización en gestión y planificación social, y yo en mi programa de gestión social incluí elementos de lo que es la cultura institucional. Pero yo, por lo que veo y lo que conozco, no es un contenido que se considere. Y yo les puedo decir que la fuerza que tiene el mantenimiento de la cultura institucional es casi inexpugnable. Hay un dicho, viejo dicho, de Colonia, que es una localidad alemana, que dice que los estudiantes universitarios llegan y están en la base de la bañera. Con los estudios y con la política universitaria y demás van subiendo, 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 hasta situarse en la cima de la bañera. Cuando terminan y van a trabajar institucionalmente, vuelven a resbalarse hacia el fondo. Y esto también es, desde mi perspectiva, y también tengo otro artículo que habla de esto, por la falta de capacitación en servicio que tienen los espacios institucionales en los que nosotros nos insertamos, sean estatales o no gubernamentales. Falta, pues la gente nos contrata como si nosotros hubiéramos llegado ya al máximo de nuestra formación, y en realidad todo el proceso de inserción institucional y de desarrollo institucional debería ser acompañado de una capacitación en servicio, aún por los mismos miembros profesionales, y cuando digo profesionales no me refiero solo a los universitarios, sino a cualquiera que forme parte de una unidad de organización determinada, ¿no? Sí, la misma persona, como decía hoy, la misma persona que atiende en el mostradorcito a la gente que llega al centro de salud. Deberían una vez a la semana, por lo menos, tener reuniones generales donde ponerse en cuestión conceptos y posiciones que les permitan capacitarse, sumar la capacitación, aún entre ellos mismos, sumar la capacitación recibida hasta el momento, pero que debe mantenerse. Yo creo que es la única forma de enfrentarse con esta tremenda cultura institucional que hace que todos olvidemos
los procesos políticos en los que nos insertamos cuando nos estábamos formando o cuando estamos dando clase y volvamos a lo que es una práctica común en nuestras instituciones, que es considerar al cliente como alguien que viene a demandar un favor y como tal lo tratamos en lugar de considerarlo como alguien que viene a ejercitar su derecho. Entonces me parece que en ese sentido hay mucho todavía que hacer y todo lo que uno pueda en este sentido y recordando esto que son los elementos fundamentales de lo que es el desarrollo social, considerar. Creo que tengo algo más, pero no sé si... Bueno, esto, pero que esto tiene que ver también con esta perspectiva. Articular la perspectiva política, institucional, económica y social deliberadamente es lo que va a permitir realmente lograr los elementos fundamentales de lo que es el desarrollo social. No es casual que, y tiene que ver con aquel modelo naturalista, con esta hegemonía positivista de la que hablábamos primero, que todas las organizaciones del Estado estén fragmentadas. Educación por acá, desarrollo social por acá, salud por acá, niñez por acá, como si un niño o una niña no tuviera que ser abordada desde estas múltiples miradas, pero en su perspectiva de unicidad. Un niño que no tiene que ir a distintos lugares para ser sujeto de derechos. Entonces, la fragmentación es la principal estrategia de dominación. Por lo tanto, toda tarea que nosotros hagamos de modo fragmentado, lamentablemente, va a tener como resultado producir sujetos que van a seguir siendo estando sujetados, como diría el psicoanálisis lacaniano, estando sujetados a las decisiones de algunos profesionales y algunas políticas que están además divididas según distintos intereses. Porque a educación le interesa tal cosa, a salud le interesa tal cosa. Por eso, vuelvo a algunas placas anteriores, el tema de las redes. Por eso es tan importante trabajar en redes, por eso es importante saber qué es una red. Nosotros en el último día lo vamos a trabajar con quienes me acompañen un poco más en profundidad y poder actuar las redes. Y saber que para actuar las redes, la diversidad, la intersubjetividad y el respeto por los demás son elementos fundamentales. Todo lo otro, todo esto que tiene que ver con hacer lo que yo creo que es lo mejor, es autoritarismo. Y hay más, pero acá yo terminaría. Gracias. Comentarios. Vamos a abrir el espacio entonces para conversar con la profesora Alicia a partir de su conferencia, si preguntas o comentarios. Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Laura Moreno, soy docente cátedra de la Escuela de Trabajo Social y escuchando a la profesora Alicia estaba recordando como todo mi proceso también de experiencia en el campo de la planeación y como docente. Y estoy completamente de acuerdo cuando tú planteas el proceso de intervención social. Si bien es cierto, las políticas públicas se plantean desde los niveles, para el caso nuestro, nacionales, pero también son el resultado de una lucha de organizaciones sociales y demás por el reconocimiento de los derechos de las diferentes poblaciones, cómo esas políticas se traducen en unos programas que llegan a los territorios. Pero yo sí creo que ahí está nuestro mayor reto, como trabajadores sociales. Cómo buscamos esas estrategias
en el dispositivo que tú colocabas, para que efectivamente logremos hacer esos procesos flexibles, creativos y no recitar todo el programa como viene establecido, ¿sí? Y yo creo que eso implica salir de esa zona de confort, de pensar que solamente somos unos actores que vamos a implementar un programa o una acción sin el debido proceso de análisis crítico, pero además de adicionarle eso que le falta a las políticas, o adicionarle cuando tú ponías el ejemplo del médico en salud sexual y salud reproductiva, ¿sí? ¿Cuál es el papel nuestro? No puede ser solamente asignarle la cita y verificar que esta mujer llegue y marcar en una tarjetica que cumplió con el control. ¿A qué estamos llamados allí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que efectivamente se complemente esa parte que efectivamente el médico posiblemente no la va a dar? Pero además, ¿cómo trabajamos con ese equipo a nivel del centro de salud para que se asuma, por ejemplo, el enfoque de derechos, el enfoque diferencial? ¿Cómo anexamos y agregamos eso a esos equipos? Entonces, yo sí creo que ese planteamiento que has hecho es como el punto central de la discusión que tenemos que hacer frente a esas situaciones. ¿Cómo estamos llamados nosotros a plantear realmente esas estrategias que efectivamente logren hacer la intervención social? No sé si otra pregunta o comentario. Pues quiero, como lo que la profe, el apunte que ella hizo, yo incluso subrayé la palabra estrategia creativa y flexible, porque a mí me parece que ante todo tiene que haber equidad, de manera que esa persona, esos estudiantes, esa población se sienta bien con lo que ellos verdaderamente necesitan. Me parece mucho sobre las redes, no sé si son las redes de apoyo, podemos decir, red de apoyo. La forma en que se establecen las redes es propia de cómo se van construyendo las redes. Lo que en realidad importa es el conjunto de personas, instituciones, prácticas, etcétera, que se articulan en pos de una situación y de un objetivo determinado. Por eso pueden ser, llamar las redes de apoyo, llamar lo que sea, pero la red implica ponerse de acuerdo entre muchos actores. Y esta es una idea que ya viene de un pensamiento bien psicoanalítico, freudiano, esto de pensar en actores y escenarios. Pensar esto, si en un escenario los actores se mueven y cada vez que se mueven cambia ese escenario que se está armando, hay que pensar las políticas y nuestras intervenciones de la misma manera. Por lo tanto, conocer los distintos actores con los que nosotros nos involucramos, tanto los de la población como los funcionarios y las instituciones, es fundamental. Es de primerísimo nivel. Nosotros tenemos que tener un conocimiento aceitado y hay muchos métodos en la planificación que supongo que ustedes trabajan en el pregrado, en el grado, como lo hicimos nosotros, y también creo que están incluidos en la formación en la maestría, procesos de planificación de tipo estratégica, porque el modelo del marco lógico, hay muchas alternativas que nos muestran, nos enseñan el del árbol social, hay muchos modelos que nos permiten, yo no soy especialista en planificación, pero conozco el tema, que nos permiten profundizar en el conocimiento de los distintos actores y esto es fundamental. Yo tengo una propuesta, pero que tiene que ver, que también está entre los que vayan a seguir en la maestría o cualquiera que quiera conocer mis textos, están
Si ponen mi nombre y entran en academia.edu, están todos mis textos ahí, en los archivos originales, pero dice en dónde está publicado. Hay uno de ellos o un par de ellos que tiene una propuesta que yo hago tomada en parte con alguna influencia de la propuesta de Foucault respecto del análisis de los discursos en la arqueología del saber, que yo le llamo fundar un campo. Entonces, pero que tiene que ver con el conocimiento de nuestro espacio profesional y que básicamente se concentra en el análisis y reconocimiento de varios ítems, el origen de la institución, que ustedes lo pueden leer, está para leerlo, el origen de la institución, los conceptos y categorías con las que se trabaja, los sujetos, los objetos y las estrategias. Cualquiera de estas, en cualquier orden que se vaya analizando, nos permite tener un panorama de lo que es el espacio institucional. Y aclaro que cuando yo digo institución u organización, no hablo solamente del estatal, hablo de cualquier organización gubernamental o no gubernamental donde trabajemos. Aunque sea una vecinal, miren, aunque sea, es una institución. Cuando yo era joven y estudiaba, hace mucho tiempo, había como una lucha, como un enfrentamiento entre intervención comunitaria e intervención institucional. Y yo decía, ¿por qué esa dicotomía? Como si en la comunidad no hubiera instituciones. ¿Qué son la escuela? ¿Qué es la vecinal? ¿Qué es la iglesia? Son instituciones, entonces, ¿por qué hacer este enfrentamiento? Después, la capacidad de pensar estratégicamente de algunas colegas que están en mis cátedras, por ejemplo, trabajar desde el PAMI, que es la empresa de seguridad social estatal más importante de mi país, que es la que atiende los viejos, los jubilados, que es una institución absolutamente estratificada y que sin embargo ellas encontraron un reglamento de un programa que dieron en llamar Pro Bienestar y que les permitió trabajar comunitariamente a partir de la entrega que hacía el PAMI de una bolsa de alimentos a los jubilados con menores recursos, lo convirtieron en un programa de fortalecimiento o creación de centros de jubilados que por su cuenta organizaron todo el proceso de compra, organización de los bolsones y entrega de los mismos de una manera autónoma, con el acompañamiento de los trabajadores sociales, de una manera autónoma. Claro que después también repitieron los mismos problemas que tenía el ámbito institucional, pero bueno, eso pasa muchas veces. Y también quería decir, y ya las vi, también quería contarles que esto de la fundación de un campo surgió a partir de una convocatoria que me hizo la secretaria de Acción Social de una localidad de la provincia de Buenos Aires, pero muy cercana a Rosario, la ciudad de San Nicolás, para trabajar con esa secretaría. Y cuando nosotros fuimos, fuimos porque yo iba con algunas colegas que trabajaban, una ludotecaria y una profesora de teatro que trabajaban elementos más lúdicos como para que la gente pudiera trabajar integradamente. Nosotros trabajamos mucho con las técnicas participativas para la educación popular, que nos ha dado muchísimo material para trabajar con la población. Y entonces encontramos que ahí había administrativas que entregaban las garrafas de gas por su cuenta,
había también profesores, digo por su cuenta, como una de las acciones de la política, ¿no?, y de la institución. Por otro lado, había profesores de educación física que trabajaban con los niños y niñas en actividades recreativas y etcétera. Había equipos de profesionales de trabajo social que también trabajaban con la población que se acercaba con sus dificultades o conflictos, que yo prefiero llamarlos conflictos, con sus conflictos sociales, sobre todo para pensar que el conflicto es un emergente de la situación social y no es un producto de una dinámica individual de las personas, ¿no? Solamente. Creo que hay una interacción entre los dos elementos. Y así fuimos viendo que era una gran organización, pero absolutamente fragmentada. Cuando empezamos a trabajar con ellos, empezaron a verse, empezaron a conocerse y empezaron a construir, con nuestro acompañamiento, empezaron a construir una historia común, cómo había aparecido la secretaría, cómo se habían organizado, y bueno, terminaron con quizá trabajando las mismas cosas, pero teniendo una visión de conjunto mucho mayor que la que tenían en el momento de comienzo de las actividades. Entonces, lo que yo a partir de ahí pensé y escribí como tal, fundar un campo significa justamente pensar en una situación determinada, vienen con la noción de campo que trabaja Bourdieu, en una situación determinada donde hay un conjunto de participantes que luchan entre sí por el capital fundamental, que es el conocimiento y la acción social que cada uno desarrollaba ahí, que creía que era más importante que la otra o que desconocía respecto de la otra. Entonces me parece que esta es una alternativa más que puede acompañarse a cualquier otra que pueda ser inventada, creada justamente a partir de la elasticidad, flexibilidad de los procesos estratégicos, pero que nos imponen a nosotros ser muy creativos. Y permítanme decirle, la creatividad es un resultado de una ampliación de la capacidad cognitiva que tiene que ver con el conocimiento teórico y también con la articulación con la experiencia. Había dos personas que... Bueno, aquí como tratando de conversar acerca del tema de la intervención y asumiendo la complejidad como la categoría social, como una nueva categoría en el campo de la intervención social, me parece que si lo llevamos ya al nivel de dispositivos, ¿sí?, en el ámbito de la planificación, de lo normativo, de lo formal, lo institucional, implica pensar estos dispositivos de manera distinta, pensar y hacer estos dispositivos de manera distinta. Nos formaron a nosotros en la planeación estratégica, ¿sí?, cuando de hecho tendríamos que estar pensando en procesos distintos con las comunidades, especialmente en este tipo de modelos de desarrollo. ¿Sí? Nos formaron en la planeación estratégica para pensar las estrategias de intervención, vuelvo allí. O sea, ¿cómo pensar entonces una planeación y unos dispositivos normativos alternativos? ¿Cómo hacerlos diferentes? O sea, por ejemplo, preguntarnos la planeación en términos, o la planificación en términos de lo prospectivo. En mi experiencia profesional funcionó muy bien en los últimos años con comunidades en procesos de desarrollo social. Lo prospectivo cuando teníamos que pasar de una situación inicial, de un punto de partida, a una situación final con las comunidades, ¿cierto? Tendríamos que preguntarnos ellos también cómo se ven con respecto a esa situación final. ¿Sí? Entonces esa situación final, ¿cómo es el deseo de las comunidades? ¿Cómo se sueñan? O sea, el diseño de escenarios entra allí, ¿cierto? Entra una perspectiva para que pensemos también desde los actores, no solamente una perspectiva que consulte a expertos, porque se limitó la perspectiva en la intervención social al método Delphi, entonces consulta a expertos, pero no consulta a los sujetos, ¿sí?, a los que viven. De hecho,
la situación misma, entonces tendríamos que mirar qué otros dispositivos, no sé si de pronto lo has reflexionado, has pensado. Yo en esa lógica sí he tratado como de acercarme a otros modelos, especialmente cuando pienso en los procesos de intervención. Y ahora pasando ya al tema, por ejemplo, de la formación profesional, cómo desde esa lógica de la complejidad estamos pensando los procesos identitarios en la formación profesional. De pronto, ¿qué podrías decir allí? ¿Sí? ¿Qué podríamos pensarnos desde los currículos o en la formación académica de los trabajadores sociales para fortalecer esos procesos identitarios en otras lógicas que se están dando hoy en el mundo, especialmente desde la complejidad? No importa. Yo le puedo dejar esto. Me parece que eso tiene que ver con la grabación. Bueno, pues muy buenos días. Mi intervención va un poco más ligada a unas reflexiones que pues también he venido haciendo como profesional y como principalmente como individuo político, y vienen un poco de la mano con dos aspectos cruciales que considero son fundamentales, un poco se nos están olvidando en el ejercicio interventivo y también de militancia política de parte de las organizaciones sociales y desde los movimientos políticos. Y yo creo que un poco asentándonos en la realidad colombiana, que es bastante compleja, ya que estamos hablando de los paradigmas de la complejidad, pues aquí está totalmente retratada esa complejidad, porque cuando vamos al campo, a la intervención, nos encontramos con actores armados, nos encontramos con organizaciones sociales, nos encontramos con líderes, nos encontramos con una gran variedad de matices un poco difíciles de sobrellevar en términos de seguridad incluso. Entonces, bueno, pensándome sobre esa realidad, yo creo que sí es fundamental algo, y es que desde los movimientos políticos o desde la militancia política nos hemos un poco anclado a la idea de que vamos a lograr esa exigibilidad de derechos y ese cumplimiento de derechos a partir de la ocupación de cargos de elección popular, pero se nos olvida un poco el trabajo de base, el trabajo organizativo, el trabajo que incluso sí están haciendo otros colectivos de derecha, en este caso ultraderecha en nuestro país, y los movimientos políticos alternativos. No es que no lo hagan, sino que digamos que lo están dejando un poco de lado por una serie de realidades ahí. Entonces yo sí quiero hacer el llamado del retorno a esos trabajos, a lo comunal, a lo organizativo, a lo cercano. ¿Y cómo se hace ese retorno, ese trabajo a lo comunal, a lo cercano? Yo creo que con amistades, porque a partir de esa cercanía real y profunda con los actores es que vamos a construir escenarios propicios para la transformación social. Entonces ese sería como una de las reflexiones, y el otro es evidentemente el trabajo articulado. Entonces, cuando nosotros estamos en campo, casi siempre somos un actor que a veces no somos muy queridos, porque cuando trabajamos bastante y nos preocupamos, estamos un poquito cerquitas a la comunidad, las instituciones como que se sienten un poquito como que usted quiere, que lo que usted viene a hacer acá, no les gusta mucho, pero yo creo que debemos ahí sí, como dice Raquel, yo le copié esa palabra, debemos ser muy partícipes de crear sinergias, de llevar al debate, el debate pero respetuoso, el debate dialógico, el debate entre los colectivos políticos, las organizaciones sociales y las instituciones. Eso es fundamental. Sería, yo creo, que esas dos reflexiones que les dejo a los compañeros, y evidentemente desde la militancia política les llamo a que retornemos un poco a esto, porque sí siento un poco como un ambiente un poco de tristeza y de decepción. Bueno, pues sí, tenemos una gran derrota a nivel electoral en Colombia, que en ningún momento va a ser favorable para los movimientos sociales ni para la realidad social, pero bueno, la cuestión está en qué estamos fallando, es lo que tenemos que preguntarnos, porque si nos ganaron en la contienda electoral, pues bueno, ahí hay que analizar en qué estamos fallando, y más allá de quedarnos en esa actitud derrotista, hacer propuesta y construir desde ahí.
Sí, pensaba en lo que decías recién. Digo, lo que se dice por ahí en mi país, el mayor éxito de la derecha es haber construido un pobre de derecha. Nosotros también nos preguntamos por qué ganó Macri en la Argentina. Pero bueno, ¿por qué ganó en el 2015 y por qué ganó en el 2017? Digo eso, cuando creíamos en el 2017 que no iba a ganar en las elecciones legislativas. Pero bueno, uno no puede desconocer el papel de los grandes medios, etcétera. Pero bueno, también esos son elementos que hay que considerar, por eso yo decía recién, y esto también es una respuesta a la compañera que habló antes. Los procesos de formación de todos los que intervenimos socialmente, en particular del trabajo social, como esta escuela y esta formación nuestra y etcétera, tienen que estar fundados en estas grandes categorías, en estos grandes núcleos de poder que no pueden dejar de considerarse. Nosotros no podemos dejar. Está bien, hay gente que dice, no, los grandes medios lo que hacen es reproducir lo que la mayoría piensa. La generan. Nosotros tenemos ahora un problema serio en nuestro país, que los dos grandes medios de nuestro país no están informando, o sea, lo niegan absolutamente. Aparecen en las formas alternativas, aparecen en las redes y hablan de una situación de corrupción muy grande dentro del estamento del partido gobernante y del Poder Judicial, cuando todos los fuegos están puestos en mostrar la corrupción de los miembros del gobierno anterior que tiene capacidad como para volver a estar a finales de este año, y entonces cada vez más están bombardeando ahí. Pero lo que quiero decir es que en nuestra formación nosotros tenemos que analizar no solamente los actores que tienen que ver con la gente con la que trabajamos. Ellos sí, obviamente, y ponerle la oreja y pensar en lo que están necesitando, pero también los otros actores que intervienen directamente sobre sus vidas. Por esto que decíamos recién, ¿qué es lo que hizo que la población en situación de vulnerabilidad votara a los que son los que van a sacrificarlos? Eso, no me salía. A sus verdugos. Es una cosa, bueno, tiene que ver con esto, con cuánto ideológico les transmiten a través de qué medios para que esto surja de esta manera. ¿Cuánto se hizo de bueno y de malo en los procesos anteriores y cuánto fue utilizado y es utilizado? Pero eso no vale la pena que se los diga más, porque ustedes lo saben igual que yo. Lo que quiero decir, todo esto tiene que formar parte de los procesos de formación profesional de nosotros como interventores. Porque no sirve que solamente estemos ocupados en la cuestión mínima de la... Miren, las instituciones en general se han manejado a partir de la organización en torno a un presupuesto. Y ya desde la gerencia social del Peter Drucker, bueno, eso dicho en inglés, del Peter Drucker, el alemán, que ya en la década del 90 escribía sobre gerencia para los gerentes, él ya lo decía claramente, no hay que centrar la organización en torno a un presupuesto. El presupuesto tiene que estar al servicio del proyecto, de la estrategia, y no la estrategia armarse en torno al presupuesto. Digo como para dar un ejemplo de cómo hacemos las cosas. ¿Cómo se organizan las redes de poder? Yo le iba a decir a la compañera que lo planteó en términos de dispositivo. Dispositivo es el concepto que utiliza Foucault para hablar de redes. A partir de ahí es que se empezó a trabajar el dispositivo. Lamentablemente se lo reduce y se lo piensa como programa o proyecto.
Pero en realidad dispositivo es un concepto mucho más abarcativo que tiene que ver con múltiples elementos que uno puede y debe utilizar creativamente para pensar estratégicamente en la resolución o modificación de un conflicto. Y eso es la intervención. Entonces, para mí, la formación de un profesional especializado en la intervención tiene que mirar todos estos elementos, pero también los otros elementos que tienen que ver con qué actores están involucrados. Y bueno, los medios son actores fundamentales en este proceso. Y muchas veces no se los tiene en cuenta, pero son los que penetran en todos los hogares con los que nosotros trabajamos y cuanto menor capital simbólico haya, más posibilidad hay de que este pensamiento reproducido hasta el hartazgo por los grandes medios se convierta en la verdad que debe ser consolidada, que debe ser respetada. O sea, la tarea es ardua y cada vez peor, pero acá estamos. Así que yo les agradezco mucho la presencia, el interés y la convocatoria y nos vemos en breve. No, a ti queremos darte las gracias por tu exposición y siempre igual muy grato escucharte, muy enriquecedor. Y bueno, vamos efectivamente a continuar con las clases de curso. Muchísimas gracias a todos ustedes quienes nos acompañaron, además de los estudiantes de la maestría. Muy, muy agradable para nosotros tener su participación. Hola, buenos días. Este mensaje es para las y los estudiantes de la maestría. Yo les había enviado un correo, pero voy a repetir las indicaciones. Ahora pasamos para la sala de video que queda del otro lado del edificio. Y luego a las 12 salimos a almorzar. Vamos a almorzar en la cafetería de profesores. Y luego continuamos a las 2 de la tarde o dependiendo de lo que acordemos con la profe Alicia ahorita en clase, retornaríamos a las 2 a clases y luego pues hasta que nos den las 6. Y nos volvemos a ver mañana a las 8.